Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les quiero compartir la técnica de meditación que más le gustaba al Dr. Jacobo Grinberg, y es la observación. El Dr. Jacobo Grinberg nació en Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Desapareció el 8 de diciembre de 1994. En circunstancias desconocidas. Fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía, entre otras ciencias acerca de los cuales escribió un total de 54 libros. Grinberg se especializó en el estudio de la conciencia y la percepción y realizó investigaciones pioneras en el campo de la neurofisiología, la etnopsicología y la neurociencia cognitiva. Su trabajo se centró en la relación entre la mente y el cerebro, explorando cómo la cultura y la experiencia influyen en la percepción y la conciencia. Aunque su contribución a la neurociencia fue significativa, su desaparición en 1994 dejó muchas incógnitas sin resolver. Hasta la fecha, no se ha encontrado un rastro claro de su paradero, y su desaparición ha sido objeto de especulación y debate en la comunidad científica y la sociedad en general. Ahora que sabemos un poco más de quién era el Dr. Jacobo Grinberg, adentrémonos en la técnica de meditación que más le gustaba, la técnica de la observación, explicado en sus palabras. ¿Por qué era tan importante esta técnica según Jacobo Grinberg? Porque el observador puede observarlo todo, o sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, pues toda la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto, el observador es el que unifica, decía Jacobo, de tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios, desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo, uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso. Si recordaras que puedes observar el estado de confusión en el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración, fuera de la confusión. Porque, ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Eso no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. En cierto momento, uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, ahí pareciera que como que hay un proceso intermedio de no identificación en donde la observación es la técnica más extraordinaria, porque digamos, es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre. Todo lo puedes observar,
y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quién te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar, y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo. Empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque, por definición, el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo, en ti misma. Y llega un momento en el que simplemente te conectas con la realidad. Estás en la realidad y en ese momento toda la discusión acerca de la identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es tan dificilísimo de definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro. Ni siquiera hay observador ni observado. No hay observador ni observado. Simplemente eres. Eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece y no importa. Todo es igualmente importante. En este encontrarse a uno mismo, todo adquiere un significado. Entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros es integrado. Es parte ya de un encuentro que se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto y toda preconcepción. Todo aparece fresco y todo es nuevo. Pero hay algo que está detrás de esta percepción y que no puedo pensar que no exista, y es uno mismo que no es el ego. Es algo que uno tiene que encontrarlo y también es muy difícil definirlo, pero tiene que haber aquello, porque si no hay eso, entonces no hay significado. Y yo pienso que el significado es muy importante, decía Jacobo. Ahora, la técnica que utilizó el Dr. Jacobo consiste en diferentes fases. En la primera fase, te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Y ya van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no los reprimas. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Esto como que te prepara, porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención. Tienes que limpiar tu mente y la forma de limpiar tu mente no es peleándose en contra de ella misma. No la puedes quitar, no hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella, es lo peor que puedes hacer. Pero tampoco puedo creer que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso, porque sería desastroso quedarnos sin esa parte. Los pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos, y la forma de limpiarlos es aceptarlos. Paradójicamente,
es aceptarlos y dejarlos pasar, y dejar que afloren, que afloren, que afloren, hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse. Y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto inicial. Esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo. Vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en el que puedas observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo, al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, en el budismo, es una técnica, una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse. Además de colocarse en el punto de observación, en donde puedas percibir todo tu cuerpo como una unidad, estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo, a tu cuerpo. El siguiente paso es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo con todas sus sensaciones corporales y simultáneamente tu respiración. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos. ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué relaciones hay entre un pensamiento y otro? ¿Qué redes de pensamiento acontecen? Y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales, una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales, la luminosidad emocional, las cualidades de la emoción? Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas hasta que logras una percepción, una observación igual que como observaste lo otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas. El siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones
tu cuerpo, tu respiración y hacer una observación simultánea del medio ambiente, tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos y tu respiración. Después de observar el mundo visual, llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero, ¿quién es el tú mismo con quien te conectas? No se puede descubrir porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese tú mismo es inseparable de la totalidad. En esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral, y es algo muy espectacular el llegar a él, porque cuando se llega a él hay un cambio. Ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelven lo mismo. No hay ni conciencia ni amor, no tiene la cualidad de amor añadido, sino que es lo mismo, una unidad. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que realicemos una meditación guiándonos en esta enseñanza del Dr. Jacobo. Un saludo para todos.